Buen día a toda nuestra audiencia. Les damos la cordial bienvenida a este espacio, Diálogos con nuestras expertas de mujer a mujer. Dejo con ustedes a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Bienvenida, doctora. Gracias, Verónica. Buenas tardes. Agradezco que nos acompañen nuevamente este año en este espacio para tener diálogo con ustedes, contestar sus dudas y poderlas orientar. Es un gusto contar con todas las radiólogas que me acompañan, que son integrantes de los grupos de diversos que tenemos en Lomas, como ya se mencionó, en CT Scanner México y en CT Scanner Sur. La doctora Nadia va a nombrarlas a cada una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lara. Es una alegría estar con ustedes ya este quinto año de compartir este foro con nuestros pacientes, amigos, familiares. Les presento ya en el video, tuvimos una idea de las diferentes personas que trabajamos en los centros, pero voy a empezar por la doctora Claudia Sandoval, que se encuentra en CT Lomas, la doctora Marisa Bravo en CT Scanner México, en la colonia Roma, la doctora Andrea y su servidora estamos en CT Scanner San Ángel. Y bueno, este foro, para hacerlo dinámico, como en otros años, quisiéramos que ustedes nos apoyaran a formular preguntas, comentarios acerca de cáncer de mama, patología de mama, alguna duda que tengan ustedes respecto a estas enfermedades o los estudios que nosotros podemos ofrecer y apoyar en su diagnóstico. Vamos a dar unos minutitos para que nuestras asistentes se animen a formular preguntas. Y de momento pues ya están mandando muchas saludos y a las doctoras, a la doctora Bravo, Marisa Bravo. Y bueno, me gustaría iniciar, bueno, doctora Marisa Bravo, si usted quisiera compartirnos acerca de la exploración inicial en las pacientes jóvenes. ¿Cuál es la indicación para revisar a las pacientes jóvenes cuando tienen ellas sensación de malestar en las mamas o palpan un nodulito? ¿Qué es lo recomendable en pacientes jóvenes? Ok. Bueno, buenos días a todas, a ustedes, a mis compañeras, a mi maestra, eh, a ustedes, a nuestras pacientes, que me da mucho gusto estarlas viendo aquí conectadas. Estamos en el marco de la lucha en contra del cáncer de mama, pero bueno, pues sabemos que nosotros estamos en esta labor durante 365 días al año, pero que en este momento pues estamos teniendo la facilidad de poder platicar con ustedes un poquito fuera de cuando vienen al estrés del estudio. Entonces, bueno, creo que este es un momento un poquito más tranquilo para poder platicar. Y sobre la pregunta que me hiciste, Nadia, bueno, pues sí, las mujeres jóvenes es muy importante las evaluaciones iniciales, que son desde la autoexploración. Me van a decir, híjole, ¿cómo le hacemos para reconocer en la autoexploración? Es bien difícil definir cuando son las mamas, entre más mamas jóvenes es mama más densa y es más difícil definir. Creo que el objetivo de la autoexploración es aprender a conocernos y aprender a identificar cuando hay algo nuevo o algo diferente. Esto lo recomendamos, bueno, pues después de su periodo menstrual, que ya pasó un poquito el estímulo de estrógenos durante el baño, en donde puede ser el contacto un poco más sensible, y hacer la autoexploración pues, se hace en una forma horaria, como va en las manecillas del reloj, las regiones axilares, y también algo bien importante que va unido siempre es ir con su ginecólogo, que es el que va a hacer también revisiones más periódicas y un seguimiento en esto. No sé si respondí la pregunta. Sí, Marisa, muchas gracias. Ciertamente ahora, afortunadamente, ¿no? También hay muchos videos, tutoriales, de manera de que las pacientes jóvenes, hablando de después de los 18 años, ¿no? Se puedan aprender a autoexplorar. Sería como el primer paso, ¿no? Una autoexploración. Y a partir de los 25 años,
ir con un médico de familiar, de confianza, ginecólogo, que sea una exploración clínica como tal, ¿no? Y determine el riesgo. Es importante saber qué antecedentes tiene, si en su familia hay antecedentes de cáncer o no, otro tipo de antecedentes de importancia que pudieran aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, si el doctor detecta algo, pues el ultrasonido es la primera herramienta, ¿no? Que lo puede apoyar para su diagnóstico y dar un adecuado seguimiento a cada paciente. Otra pregunta que nos hacen es, doctora Sandoval, ¿a partir de qué edad está indicada la mastografía? Si nos ayuda a contestar, por favor. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Sí, doctora, de acuerdo a los consensos oncológicos, ginecológicos de las evaluaciones en el diagnóstico y prevención de cáncer de mama, es indicación a partir de los 40 años, la primer mastografía de forma rutinaria en pacientes asintomáticas como tamizaje. Existe que debemos hacerlo 10 años antes del familiar más cercano con un antecedente, con una genética directa, madre, abuela, iniciar 10 años antes la evaluación. También en pacientes menores de 40 años, lo ideal cuando tienen algún nódulo palpable, secreción por el pezón, alguna molestia en el tejido mamario, inicialmente hacemos ultrasonido. Y si los hallazgos de ultrasonido nos indican que tenemos que hacer alguna otra análisis, está indicado que hacemos mastografía o tomosíntesis, algún estudio de imagen, muy independientemente de que sean menores de 40 años. Muchas Perdón, gracias. yo quería nada más agregar que en la autoexploración y también ojalá que así sea en el ultrasonido o en la mastografía, porque tiene que haber compresión, que esto reduce la dosis de radiación, pero afortunadamente es un momentito y idealmente en gente sensible, en gente con dolor mamario, se recomienda si son menstruantes que esperen su periodo menstrual y una semana después se autoexploren y se hagan los estudios. Hay gente que no le molesta nada, bueno, pues puede ser cualquier momento, pero es ideal para que la paciente lo sepa ambos, tanto en la autoexploración como en los estudios, ya que existen cambios en la mama bien conocidos previo a menstruar y nos vamos a alarmar por sentir bolitas. Así que hay que esperar a que la mama esté en su estado natural. Muchas gracias, doctora. Y también para los estudios, ¿no? Hay pacientes que pueden ser un poquito más sensibles y eso también disminuye la molestia. Programar su cita para mastografía o ultrasonido también en ese periodo nos ayuda a disminuir esa molestia. También, bueno, muchas gracias. Ya se están animando a participar en el chat y en la sección de preguntas. Entonces ya tenemos varias de estas. Una es, ¿hasta qué edad se puede hacer mastografía? Voy a juntar varias preguntas. ¿Hasta qué edad se puede hacer mastografía? Si hay alguna indicación especial en pacientes posmenopáusicas. Y también, ¿hasta qué edad se recomienda hacer tomosíntesis? Bueno, si quieres contesto, dependerá mucho del estado general de la paciente. Hay lineamientos que dicen no más de 60 años ya no se haga usted mastografía. Esto es erróneo, ya que el cáncer de mama es el más frecuente y vemos mujeres de 80 o 90 años con cáncer de mama. Y realmente es valorar integralmente al paciente. Si es una paciente en buen estado de salud, debemos seguirlo haciendo. Quizás pueda hacerse más espaciado y no anual, como es de 40 a 50 o 60 años. Y como ya no hay tanta actividad hormonal, puede ser mucho más alargado el tiempo entre una y otra mastografía. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón, Nadia. Si había alguna recomendación especial en pacientes posmenopáusicas. No, pues yo creo que dependerá. Perdón, era lo de la tomosíntesis. También en las mujeres posmenopáusicas, si están con terapia hormonal, hay que ser muy enfáticos que sea anual con fines de detección.
Y en el caso de la tomosíntesis, que es mastografía tridimensional, nos ayuda a delimitar nódulos, nos ayuda a ver lesiones. Es realmente un gran avance tecnológico de la mastografía digital y básicamente se indica en mama densa. Todos tenemos que saber si nuestro tejido mamario es denso o no, ya que es un factor de riesgo per se conocido. Y es cuando necesitamos la tomosíntesis y el ultrasonido mamario. No sé si Muchas queda gracias. contestado de esta forma. Adelante, Marisa. Bueno, solamente agregar a lo que ya dijo muy ampliamente la doctora. Sí, estamos viviendo otras épocas en donde nosotros las mujeres ya tenemos otro tipo de actividades y las personas mayores siguen teniendo actividades, siguen siendo independientes y siguen teniendo un estado de salud en el que se tiene que apremiar y buscar este tipo de probables enfermedades y no dejarlas a un lado. La mastografía, aunque la mastografía es el estudio idóneo, la tomosíntesis es una herramienta hoy por hoy muy útil que tenemos que usar justo en este tipo de pacientes con la densidad mamaria o cuando tenemos sospecha de algunas lesiones. Entonces van de la mano siempre que hagamos un estudio y que estemos viendo las imágenes. Entonces es correlacionado con lo que estamos encontrando también en la mastografía en ese momento cuando sugerimos la tomosíntesis. Y aunque hay un declive, obviamente hormonal, pues la glándula mamaria sigue siendo glándula, sigue teniendo tejido mamario y seguimos teniendo estudios que hacer y tenemos que seguir haciéndolos. En cuanto al, también decían, en cuanto a la mayor edad probable del cáncer, sí, pues es a los 50 años, por eso partimos desde los 40 años, pero también se ha estado viendo en Europa, en Estados Unidos, las edades de 60, 70 son donde también hay mayor hallazgos de cáncer de mama, por lo que no podemos dejar de hacer estudios en las personas mayores. Es correcto, muchas gracias. También nos preguntan de en qué edad es más frecuente el cáncer de mama. Andrea, si nos puedes apoyar con esa pregunta. Bueno, conforme la paciente va incrementando en edad, es otro de los factores de riesgo. Mientras más tengamos edad, pues es más probable tener el cáncer. Y es importante considerar, bueno, lo más frecuente es alrededor de los 50, 60 años, pero bueno, todo la cuestión del estilo de vida, de hacer ejercicio, de mantenernos con una buena alimentación, de preferencia no tener consumo de hormonas, esto también nos puede ayudar a evitar este tipo de enfermedades. Muchas gracias. Eh, Solo me gustaría agregar que sí, o sea, lo que dijiste es muy cierto, que el riesgo de cáncer de mama es como que el pico máximo es después de los 60 años, pero en México se ha visto que es en pacientes de 50 años, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy alertas, sí son como las edades que son más frecuentes, ¿no? Y hablando un poquito de esto, que tocaste el punto de los factores de riesgo, nos preguntan si la ingesta de ciertos productos como azúcar, lácteos, carnes, pueden incrementar el riesgo y si hay una relación comprobada. Si alguien nos puede apoyar con esta pregunta. Pues está muy bien estudiado que la mama grasa al final del metabolismo son estrógenos y los cánceres generalmente dependen de los estrógenos. Desafortunadamente, sobre todo en los países desarrollados, industrializados, el cáncer de mama se presenta en estas ciudades. Ingerimos o comemos carnes con gran cantidad de hormonas, el pollo, el cerdo, y desafortunadamente esto es uno de los factores de riesgo que se ha aducido causante de esta patología maligna. Pero sabemos que hay enfermos y no enfermedades. Hay que individualizar cada paciente. El ser mujer es un factor de riesgo y eso no lo podemos quitar.
El no tener hijos es otro factor de riesgo. También los antecedentes genéticos cuentan muchísimo, pero lo que está en nuestras manos es evitar el sobrepeso, ya que, repito, el final del metabolismo de las grasas son estrógenos, hacer ejercicio, tener un estilo de vida mucho más sano, que sí ayuda a evitar esta patología tan frecuente mundialmente. Muchas gracias, doctora. A mí me gustaría agregar que, como lo mencionó, es multifactorial, ¿no? Es multifactorial el cáncer de mama, no es solo una causa, no por comer de ese tipo, no por no haber lactado, no por no haber tenido hijos, es algo que esa sola causa va a generar cáncer de mama. O sea, finalmente es multifactorial, hay muchas causas, pero sí suman puntitos, ¿no? Entonces es importante ir con su médico, ginecólogo o familiar a que les haga un estudio de todos sus antecedentes y determine el factor sí, su riesgo personal, sus factores de riesgo de cada una de ustedes. Adelante, Marisa. Y algo que está en nuestras manos son nuestros hábitos. Y creo que también tenemos que hacer mucho en esa tarea de nuestros hábitos, como es el ejercicio, evitar obesidad y conocer todos estos factores de riesgo que tenemos que identificar para poderlos llevar con nuestros médicos clínicos, que al final pues, son el equipo multidisciplinario para poder manejarnos. Y hay cosas que sí podemos modificar, como esta, ¿no? Y hay otras que no se pueden. Otra pregunta hablando de hormonas, hay varias de ellas. Tratamiento hormonal por menopausia, tratamiento hormonal por cirugías. ¿Qué es lo recomendado en estas pacientes? Algunas tienen temor de que si eso puede ser un factor de riesgo. Yo creo ¿Les que gustaría comentar? Ujú. Yo creo que no se debe de generalizar, sino individualizar. Esa paciente tiene grandes síntomas en el climaterio, que es todo lo que circunda al final de la menstruación, que es la menopausia. Si tiene unos excesivos calores, si no duerme, si tiene toda esta sintomatología, pues individualizar a cada paciente de acuerdo a sus factores de riesgo. Y si otra paciente no tiene ningún síntoma, pues no tiene por qué tener terapia hormonal. La verdad que yo creo que cada vez se hacen muchos estudios para ver quién es apto para recibir esta terapia. Ahora ya está muy puntualizado que no debe de ser de más de 5 años y dependerá del estado de cada paciente. Entonces, volvemos a la medicina, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento personalizado, ya no generalizar. No sé. Andrea, ¿te gustaría agregar algo más? No, creo que lo que dijo la doctora es lo más importante. Todas somos diferentes y por supuesto que el médico tratante con todos los antecedentes clínicos va a elegir si es o no necesario tomar algún tipo de terapia hormonal o no. Creo que decir o satanizarlas no creo que sea lo más indicado. Cada quien va a responder de forma distinta y a cada persona le pueden funcionar o no de acuerdo a su organismo, ¿no? Yo nada más quisiera agregar, Nadia, que es una época difícil, a veces larga, pero se sobrevive. Muchas gracias. Y eso también de que si están recibiendo tratamientos hormonales, pues va también mucho de la imagen, en relación con el seguimiento que tenemos nosotros también por parte de imagen mamaria, ¿no? Y ver cualquier hallazgo diferente o hallazgo nuevo, lo tenemos que reportar porque eso va a ser algo muy importante en este seguimiento de los tratamientos hormonales, cuando aumenta la densidad mamaria, disminuye la densidad mamaria, si hay algo nuevo. Y entonces creo que ahí sí es algo bien importante que tenemos que ir muy relacionados los clínicos con nosotros, los radiólogos, en este tipo de pacientes. Un seguimiento estrecho o continuo en estos. Quisiera agregar que existen algunos medicamentos hormonales para el climaterio
donde sí aumentan la densidad mamaria, no todos, y ya habíamos dicho que es un factor de riesgo conocido. Si la paciente está en terapia hormonal, debe de hacerse la mastografía anual. Si ya pasó el climaterio y no tiene terapia, puede espaciarse año, año y medio. Pero si se tiene 40 años, es igual que si estuviera con la terapia hormonal, donde están activas hormonalmente. Y guardar sus placas, esto es importantísimo para poder comparar. Guárdenlas ustedes, no sirven en las oficinas de los médicos tratantes, sirven cuando se hacen una mastografía en el lugar que tengan confianza, llévenlas. Nos cuesta mucho trabajo comparar, pero a veces hace que sugiramos un tratamiento, un manejo, una cirugía, una biopsia o evitar algo si ya estaba en estudios previos. Esto no se tira, no se rompe, es valiosísimo y es de utilidad cuando hacen una nueva mastografía. Muchas gracias. Hay algunas preguntas del BIRATS. Preguntan acerca de la clasificación BIRATS, Sí. del sistema BIRATS, específicamente BIRATS 3. Claudia, ¿nos podrías comentar acerca de esta clasificación que se dan en los estudios de mastografía, ultrasonido, resonancia Sí, magnética y otras se ent- modalidades? El BIRATS es una clasificación que estandariza los hallazgos que tienen las pacientes. De aquí lo más importante es aquellos que tienen que tener un seguimiento, que cada vez son menos, porque ahora se caracteriza muy bien qué lesiones tienen datos de benignidad completamente y los que existe sospecha. Tenemos ahora diversas estudios de imagen en los que podemos apoyarnos para asegurar que las pacientes tengan hallazgos buenos. Y en el caso de que tengamos alguna sospecha, bueno, también tenemos diversos métodos de biopsia por ultrasonido, por estereotaxia, que eso nos permite evitar que una lesión siga con un signo de interrogación y determinar exactamente su origen. Entonces, esta clasificación de BIRATS nos sirve para hacer un estándar de las lesiones que tiene cada paciente y ver si requiere algún seguimiento o en algún determinado caso una biopsia. Quisiera agregar que esta clasificación empezó en mama y esto nos permite tener una comunicación muy clara con la paciente, pero también con los médicos tratantes. Ya pasó la era donde el radiólogo solamente dictaba y escribía su reporte. Ahora realmente el radiólogo dedicado a este importante área de la mama ya tiene un gran papel en el manejo multidisciplinario y el que podamos hablar el mismo idioma con el médico tratante y con ustedes es muy valioso. Estamos obligados a dar una clasificación y una recomendación. Y tan importante ha sido, doctora, que estas mismas clasificaciones ahora se han hecho para próstata, para tiroides, para ovario, para patologías del hígado, que ha sido, pues es un método sencillo de comunicación justo con los médicos y con los pacientes. Por ahí veía yo una pregunta que decía que si las punciones eran riesgosas. Yo quiero comentarles al respecto que, como ya oyeron en el video, la clínica de mama empezó en el 88 y entonces lo que hacíamos ahí es que los médicos tratantes puncionaban la mayoría de los nódulos. Realmente no es riesgoso, pero no debe de hacerse antes de un estudio de imagen, ya que pueden alterar la imagen como tal. Entonces, si ya se dio un diagnóstico de sospecha o la paciente tiene inquietud de saber exactamente la histología, se pueden puncionar, pero cada vez se hace menos la punción-aspiración y lo que ha incrementado en forma muy importante es la biopsia, con agujas un poquito más gruesas, con sistema de corte y que permiten un diagnóstico
y una planeación con su médico tratante acerca de la terapia que va a recibir. Si son lesiones no palpables como calcificaciones o tumores muy chiquitos, el patólogo no debe emitir un juicio durante el quirófano, durante su estancia en el quirófano, ya que también tienen que tener su tiempo para poder tener un diagnóstico el patólogo. Entonces, esto ha optimizado los tiempos quirúrgicos, evitando 2 entradas al quirófano, una para el diagnóstico y otra para el tratamiento. Así que de tal manera que existen múltiples formas, como ya lo mencionó la doctora Sandoval, de abordar un nódulo para tener un buen material y haya un diagnóstico. La mayoría de las biopsias en mama son benignas, por lo cual esto es muy valioso que se hayan buscado métodos menos invasivos para que no alteren las lecturas de las siguientes mastografías. En mis tiempos no estaba, pero hace ya mucho que las biopsias ambulatorias son un gran avance en el diagnóstico y en el manejo de la paciente con una lesión de sospecha. Y solamente para detallar lo que a veces causa mucha duda en los BIRATS 3 o esta clasificación del BIRATS, nosotros hacemos la clasificación dependiendo los hallazgos que encontramos por imagen y dependiendo la probabilidad de presentar cáncer. En eso se basa básicamente en la descripción de nosotros que tenemos en los hallazgos encontrados, más la conclusión que es el pronóstico de tener cáncer de mama. Básicamente el BIRATS 3 es bajo pronóstico, pero es una lesión que tiene características que tenemos que tener un seguimiento estrecho o, como decía la doctora Claudia, apoyarnos con otras herramientas de diagnóstico para poder cambiar o modificar este BIRATS 3. Pero yo creo que hay que comentar, el BIRATS 3 no es algo que tengamos que preocuparnos como es un BIRATS 4 cuando ya nosotros estamos encontrando lesiones con mayores características o mayor sospecha de malignidad y que ya estamos sugiriendo biopsias. El BIRATS 3 es menor la probabilidad de esto, que sin embargo no podemos dejarlas ir y estarlas viendo hasta dentro de 1 año o 2 años. Son lesiones que tienen esos detalles o características que tenemos que tener una vigilancia corta. Muy bien. Varias pacientes están haciendo preguntas con respecto a que ellas tuvieron cáncer de mama, que fueron las primeras en la familia, y están preguntando con respecto a sus hijas si tienen un factor de riesgo, qué tan importante o qué tan probable es que las hijas de estas pacientes o sus nietas podrían tener cáncer de mama. No sé quién quisiera contestar. Bueno, sí incrementa el riesgo para que hijas y nietas tengan cáncer. Lo importante es valorar a qué edad lo tuvo la paciente. Si es mayor de 40 años, pues sus hijas van a seguir el mismo protocolo de vigilancia que en el resto de las pacientes. A partir de los 40 años, la mastografía se puede empezar con ultrasonido antes para cualquier lesión palpable o algún cambio en las mamas que ellas tengan. En caso de que la paciente con inicio de cáncer de mama en la familia lo haya tenido antes de los 40, tal vez a los 38, bueno, sus hijas entonces sí empezarán con revisiones de mastografía 10 años antes, ¿no? Se puede utilizar también en ellas la tomosíntesis y en casos como estos donde hay a lo mejor una carga genética incluso mayor, tal vez las tías, la mamá, abuelita, bueno, entonces es importante empezar a considerar otros estudios como la resonancia magnética contrastada, que nos puede dar mucho mayor información. Es un estudio que no tiene radiación, se valora muy bien el tejido mamario y es muy útil también en pacientes jóvenes, porque logramos identificar por medio de contraste cuando las lesiones tienen avidez
por este medio de contraste y resaltan de mejor manera. Aquí hay una pregunta que me gustaría contestar esta paciente menciona que ella tuvo mamá con cáncer de mama y los últimos estudios se catalogaron como hallazgos buenos, como BIRAT2, pero que ponemos que a criterio de médico tratante se realice tomografía. No, no es tomografía, es, como ya mencionó la doctora Andrea, es resonancia magnética, que es un estudio funcional. Tanto la mastografía digital como el ultrasonido, a pesar de el avance tecnológico que han tenido, son morfológicos, no funcionales. Y cuando hay antecedentes genéticos que sabemos que hay mayor predisposición, los norteamericanos recomiendan que se hagan estudios funcionales y el que no tiene radiación, como ya se mencionó, es la resonancia magnética contrastada, alternar la vigilancia de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente. Está muy en boga saber qué factores de riesgo para de acuerdo a ellos ser la selección en el manejo con otras metodologías funcionales para cada paciente. No sé si queda contestado de la paciente que está preguntando esto. Y también agregar que la mastografía en tejido denso, creo que ya lo han comentado, la capacidad que tenemos para detectar lesiones, nódulos en tejido denso, aumenta si agregamos ultrasonido, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta que dice que cómo se realiza cuando la paciente tiene prótesis mamarias, que la mayoría son con fines estéticos o la minoría con fines de reconstrucción posterior al retiro de la mama por cáncer. Hay una técnica descrita por el doctor Eklund, que es un médico norteamericano, radiólogo, desde 1988. Y la frecuencia de cáncer con que sin implantes es la misma, por lo cual es nuestra obligación ver el tejido mamario y también ver la evolución de los implantes, ya que también tienen sus complicaciones y hay que vigilarlos. Lo que se hace es que las primeras radiografías se ponen solo 10 libras de compresión o menos, de manera en que evaluemos la morfología del implante y las siguientes proyecciones son empujándolo hacia la cara anterior del tórax y comprimiendo para ver el tejido mamario. Y siempre lleva ultrasonidos. Es un estudio diagnóstico, no es de tamizaje, no es de cribado. Lleva 8 placas en lugar de 4 y tenemos que hacer todo esto ya que nos dificultan la visión. Hay aproximadamente 4 millones de mujeres en Estados Unidos con con mamaplastia de aumento, que son la colocación de implantes, y tiene que haber toda esta tecnología para poderlo ver. En caso de duda de los implantes o del tejido mamario en una paciente con implantes, también es de gran ayuda la resonancia magnética contrastada. Yo quisiera contestar una pregunta. Dice que a los hombres también les da cáncer de mama. El 1% de los tumores mamarios corresponden a los hombres. La mayoría de las veces se detecta en fases avanzadas porque ellos no tienen un sistema de prevención como el de las mujeres. Sin embargo, es muy importante también dar a conocer que principalmente nódulo palpable en hombres, retracción del pezón, cambios en la piel, es importante acudir para hacerse inicialmente ultrasonido. También realizamos mastografía y tomosíntesis y si se requieren estudios adicionales también, por lo que los hombres también deben de tener pues una precaución de explorar la zona retroareolar, que es el sitio más frecuente de lesiones. Doctora, ¿usted quisiera aportar algo más? No, ahora vemos a muchos jóvenes por el ejercicio, por los anabólicos que tienen tejido mamario en la glándula del hombre, que se llama ginecomastia, pero la frecuencia del cáncer, como ya mencionaste, es 1 por 10 mujeres.
y muchas veces tienen origen medicamentoso, pacientes que han tenido infartos o tienen hipertensión arterial o toman antidepresivos, puede haber crecimiento de tejido en la glándula de un hombre. Estamos viendo, en mi época no veía yo tantos señores, pero estamos viendo que tienen patología benigna y afortunadamente solo es 1 por 10 mujeres. Yo quisiera contestar una respuesta a la señora Patricia, que menciona que gracias a los métodos de imagen le detectaron, además de su problema de cáncer de mama, un cáncer de pulmón. Y que, bueno, ella sigue aquí muy contenta y nos agradece salvar vidas. Estamos en la lucha diaria. Quisiera nada más agregar a la anterior pregunta o comentario de la señora Patricia, que cuando se tiene un cáncer de mama puede coincidir con otras lesiones malas en un porcentaje bajo y por eso tienen que estar en control posterior a todo este proceso del tratamiento del cáncer de mama. Hay otra pregunta, no sé si ya la contestaron, porque tuve que salirme un momento. Si me realizaron mastectomía por cáncer de mama, ¿aún puede regresar la enfermedad? Bueno, hay un periodo de vigilancia después del tratamiento, que tienen que estar muy estrictamente con su oncólogo y el equipo multidisciplinario en la vigilancia. Hablando que ya está bien, que se recuperó al 100% de la enfermedad, pues sí existe riesgo de cáncer de mama en la otra mama, pero similar al de las otras pacientes que no tuvieron cáncer. O sea, tiene que regresar a hacerse sus chequeos anuales, tiene que seguir en vigilancia médica ya no tan estricta, pero pues el riesgo siempre va a existir, al igual que en todas las demás mujeres, ¿no? Y yo quisiera agregar, Nadia, que el haber tenido de un lado puede tener en la mama contralateral. Finalmente son órganos pares, reciben la misma circulación y hay que tener vigilancia. Si hubo una resección completa de la mama, hay que seguir vigilando el lado contralateral también. Sí, es importante seguir las guías que se tienen para los seguimientos en este tipo de pacientes, la comunicación que se tiene con los equipos multidisciplinarios y todos estos abanicos que tenemos ahora de estudios de diagnóstico, en que no solamente vemos la mama, sino también vemos en una forma sistemática como es el PET, el PEM, las probabilidades de metástasis y demás, ¿no? Por eso es la importancia también del PET cuando ya se hacen los estudios y los diagnósticos confirmados de cáncer de mama. Quisiera agregar, Marisita, para las señoras, que el PET es un estudio funcional de medicina nuclear, muy en boga. Fuimos los primeros en tener en CT Scanner del Sur el PET de cuerpo completo y posteriormente tenemos mastografía por emisión de positrones, donde con la misma dosis del radiotrazador se puede ver la mama también sin inyectar mayor cantidad del radiotrazador en forma tardía y toma imágenes muy parecidas a la mastografía y nos permite, como ya ha sido mencionado, en cánceres endocrinos, tiroides, ovario, endometrio, que ha aumentado en forma importante, si vienen a su control del cáncer mamario, buscar que no haya otra lesión, como la señora que previamente comentó que gracias a los estudios se había encontrado un segundo primario. Entonces sí es importante que estén muy en vigilancia con sus médicos tratantes para tener todo un seguimiento. Aquí hay otra pregunta de una paciente que tuvo un cáncer in situ. ¿Qué quiere decir? Es un cáncer muy temprano que no ha salido de la membrana basal de la célula y lo importante es que son lesiones tempranas y que gracias a la mastografía y con el avance a la mastografía digital las vemos mejor gracias a que se presenta con estos calcios. Esto está descrito desde 1953, no estamos descubriendo nada novedoso y realmente por eso la calidad de los estudios tiene que ser óptima para ver cosas finas y poder ver estas calcificaciones que en muchas de las ocasiones pueden ser un carcinoma in situ. Pero los calcios, la mayoría son benignos en la mama, como ya se había mencionado,
y si son de los dos lados, generalmente habla de cambios benignos, cambios fibroquísticos, pero sí es un hallazgo importante que tenemos que estar buscando los radiólogos y por eso tenemos que contar con buenos estudios tecnológicamente hablando. Y solamente para ampliar esto, es bien importante, y creo que eso siempre se los digo a los residentes, la idea es diagnosticar cuando son cánceres in situ, cuando están iniciando. Cuando ya son más evidentes es mucho más, desgraciadamente, más fácil diagnosticarlos. Entonces, nuestra tarea día a día es hacer este tipo de diagnósticos tempranos. O sea, sí, es un cáncer, pero es un cáncer in situ en donde se puede tener mucho más formas de manejo y donde hoy por hoy los manejos han cambiado muchísimo por todo este tipo de receptores hormonales que hay. Y entonces creo que se los extiendo siempre. Esa es una de nuestras labores, el hacer diagnósticos tempranos y diagnósticos precoces. Yo creo que en todas las áreas, si vamos a detectar cosas tempranas, la evolución va a ser mejor de un paciente, los tratamientos menos agresivos y más tolerables. Y es un gusto poderlas ver después de tantos años. Aquí hay una pregunta de cuál es la posibilidad de que si alguien tuvo cáncer de mama lo pueda presentar en otro órgano. Bueno, yo creo que aquí lo importante es cuando se hace el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer es estadificar bien al paciente para saber si el problema únicamente está localizado en ese órgano, en el primario, o si es que hay enfermedad a distancia. Por eso es que es muy importante realizar estudios como los hemos comentado, como el PET o la resonancia PET, en donde podemos valorar de mejor manera la totalidad del cuerpo y de esta forma identificar si es que hay o no enfermedad a distancia. Por otro lado, el estado de la axila, del lado donde se haya tenido la enfermedad, al saber que hay o no hay metástasis en la axila, nos puede dar una pauta para saber si existe o no enfermedad en otro órgano, ¿no? Es el punto más importante es cuando se hace el diagnóstico, saber hasta dónde es que está la enfermedad. Bueno, y aquí es importante tomar en cuenta la preferencia de la paciente. Generalmente, antiguamente retiraban la mama a todas las pacientes. La cirugía conservadora, conservar la mama, empezó en los 70s, pero hay que, antes de proponer un tratamiento conservador, hay, como ya lo mencionó la doctora Andrea, etapificar. ¿Qué quiere decir? Es candidata para conservar la mama. Hay más de un nódulo en el mismo cuadrante o en otro, cómo está la axila para que no haya regreso de una tumoración mal. Hay muchas pacientes que dicen, yo no quiero conservarla, yo soy más que una mama y prefieren una cirugía radical. Y a veces hay insistencia por parte del médico tratante de conservar la mama y hay otros tipos de variantes histológicas que cursan con mayor frecuencia que haya del lado contralateral. Entonces, el saber hasta dónde está para elegir el tratamiento idóneo es muy importante. También quisiera comentar en relación a la asociación que hay, doctoras, con el melanoma, que puede haber metástasis a mama, o la asociación que puede haber si hay un antecedente de genético para asociación de cáncer de mama con cáncer de ovario. Entonces, sí puede haber o una asociación con el cáncer de colon. Y como respondí lo del BIRAT, sí, no señalé exactamente lo del BIRATS-3. Rápidamente quisiera decir que el BIRATS-3 significa que tiene un menos de un 2% de que puede existir un desarrollo hacia una lesión de sospecha. Por eso los BIRATS-3 casi siempre están en seguimiento. Si sigue habiendo sospecha, bueno, hacemos estudios adicionales para determinar si el hallazgo es completamente benigno o requiere alguna biopsia, pero la mayoría son lesiones de bajo riesgo. Y a mí me gustaría agregar que generalmente escuchan BIRATS-3 y por su nombre probablemente benigno causa mucha angustia en las pacientes, pero como bien dijiste,
98% son buenas y únicamente se da esta categoría para hacer una vigilancia. Esta vigilancia es inicialmente cada 6 meses, posteriormente anual, pero debe pasar un periodo mínimo de 2 años en vigilancia para que se reasigne a una categoría 2. Entonces, no se desesperen si en su siguiente estudio vuelve a aparecer 3, es porque así está normado. Así están ya las guías que tenemos que usar y está normado que tienen que estar en una vigilancia mínimo de 2 años para ver que ese hallazgo que se vio en sus estudios, ya sea un quiste, falsificaciones, algo que se haya detectado en su estudio, queremos vigilarlas más estrechamente, pero posteriormente a cumplir este periodo, y si todo va bien, bajaría a una categoría 2, que son benignos, ¿no? Y su vigilancia anual. También hay una pregunta que mencionan, ¿qué tanto influye el alcohol en la aparición del cáncer de mama? Y bueno, sí es otro factor. Sabemos que el alcohol también puede propiciar el cáncer de hígado y de colon. Sin embargo, el de mama también tiene cierta influencia. Pues lo principal es tener un estilo de vida adecuado y se recomienda no tomar más de una copa al día para las mujeres, ¿no? Esto va a disminuir el riesgo tanto para colon como para mama e hígado. ¿No? No. Hay una paciente que pregunta si en México hay estudios genéticos y qué tan confiable es el MamaPrim. ¿Les gustaría comentar algo al respecto? Si tú quisieras contestarla, te lo agradecería. O si quieres, Marisa. y tú me ayudas a completarlo, el Mammoprint pues es un estudio que se usa ya para saber si hay metástasis y se hace son pruebas genéticas, obviamente, pero el objetivo del Mammoprint es eso, ver metástasis. Y sobre las otras pruebas genéticas, bueno, pues sí, ya las tenemos a la mano. Antes eran más difíciles de conseguir, mucho más costosas, pero hoy en día ya es mucho más, son más, están más a la mano. Correcto. Afortunadamente, ¿no? Ya en México hay. Hace muchos Sí. años todas estas pruebas se tenían que mandar al extranjero a Es analizar, pero afortunadamente ya hay en México. Y bueno, antes que nada decir que 80% de los cánceres no tienen que ver con la genética, ¿no? O sea, realmente a veces nos enfrascamos en que yo no tengo antecedentes, no me va a dar, el estudio genético es negativo, pero realmente el 80% de las pacientes no tienen una mutación genética. Y estos estudios genéticos se hacen para detectar estas mutaciones genéticas de BRCA1, BRCA2, el PET53, diferentes alteraciones genéticas, pero realmente el 80% no se asocia a alteraciones genéticas. Y el MamaPrim es, como bien dijiste, ese ya es otro escenario, no hay que confundirlo. Es cuando ya a una paciente le detectaron cáncer de mama, le mandan a hacer este estudio para ver si es candidata a quimioterapia o no, ¿no? Y qué tan eficiente va a ser. Entonces, yo creo que aquí debemos de pensar que afortunadamente todo ha ido para mejor. O sea, los tratamientos más individualizados, más personalizados, y ya no todas las pacientes se van a beneficiar de recibir una quimioterapia, ¿no? Eso creo que es muy importante que lo sepan las pacientes, que todo ha ido mejorando, que los tratamientos cada día son menos agresivos y muy individualizados. Doctora, y solo agregar que también el Mamaprim es para el riesgo de recurrencia. Se habla de un riesgo bajo o intermedio para lesiones, pero que ya tienen diagnóstico de cáncer mamario. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿a los hombres también les da cáncer de mama? Ya la respondimos, mi doctora. Perdón, es que me perdí. 1 por 10. O sea, son 10 mujeres por un hombre. Lo más frecuente es que tengan tejido en la glándula de un hombre que se llama ginecomastia. Hay otra pregunta, no sé si ya la respondieron. ¿Qué características debe tener el hospital o gabinete para realizarse los estudios? ¿Qué recomendarían para elegir algún hospital o gabinete en específico? Pues contar con la tecnología de punta y con personal capacitado tanto para la toma como para la lectura. Todas
Nosotras somos médicos, radiólogos con calificación agregada en mama, o sea que son muchos años en este campo. Y nuestras técnicas radiólogas pues, son personal muy capacitado y calificado para la toma, que de eso dependemos de un buen estudio. Pero bueno, afortunadamente en México hay muchos centros con todas estas características para poder acudir. Puede hacerse una mastografía digital o puede hacerse, antiguamente hacíamos análogas. Es un plus más la digital en la actualidad y en la digital se agrega la tomosíntesis, cosa que no lo teníamos en la análoga. O sea, esto sigue avanzando. Por ser el cáncer más frecuente, sigue avanzando tecnológicamente. No A sé ver, si puedan sí. agregar ustedes también algo más. A mí me gustaría agregar que si se hacen la mastografía y les recomiendas hacer el ultrasonido, se lo hagan en el mismo sitio, porque muchas veces no nos aportan imágenes o a veces se pierde esa correlación de ver un hallazgo con el otro y siempre van de la mano y ahí podemos cometer ciertos errores. Entonces sí es importante como que sea en el mismo centro en el que ustedes decidan, pero que su estudio sea en el mismo lugar. De preferencia, ¿no? O sea, entiendo que a veces no podrá, pero de preferencia que sea en el mismo sitio. Y también creo es importante, idealmente en el mismo día, ¿no? Hacer la mastografía, que la persona que va a hacer el ultrasonido revise la mastografía y con esto se pueda dar una mejor valoración en el ultrasonido. Son estudios complementarios y es importante verlos los dos al mismo tiempo. Y agregaría nada más a lo que menciona la doctora Andrea, que la mastografía es de pie. El ultrasonido es acostada boca arriba y en mamas voluminosas pueden moverse las lesiones. Y por eso esta oportunidad que insistía la doctora Nadia, si se los propone el radiólogo, que debemos de estar viendo sus estudios antes de que se vayan, háganlo, porque es la oportunidad de poder encontrar ampliando o viendo con otra proyección la duda que tenemos en ese momento. El BIRAT 0 quiere decir un estudio incompleto. Recibimos muchas pacientes con esta clasificación. ¿Y qué quiere decir? Que no se hizo el ultrasonido o que faltó una magnificación u otra proyección para dilucidar. Así que completen el estudio para que no se queden en un diagnóstico incompleto. La correlación que tenemos con todos los diferentes tipos de estudios que tenemos de imagen son bien importantes. Solamente subrayar eso. Por eso cuando hacemos una mastografía les decimos, bueno, espérenos tantito, estamos haciendo el criterio de sus imágenes y después volvemos a salir y les tomamos otra proyección y luego volvemos a salir y tomamos otra proyección y después vamos y les hacemos el ultrasonido. Todo esto es porque estamos haciendo una correlación de este tipo de estudios. Y sí, cuando lo que dice la doctora Nadia es, nos traen ultrasonidos de otras partes, los ultrasonidos son operador dependiente y entonces es bien difícil correlacionar que realmente ese ultrasonido esté correlacionado con nosotros lo que estamos viendo por mastografía. Entonces, sí, por eso a veces los volvemos a hacer, repitamos ese estudio, porque la verdad es que nos quedamos con muchas dudas y por eso necesitamos a completar esto, los seguimientos de los que tenemos con los otros estudios, aunque sean de otras partes, tenemos que hacerlo en una forma muy minuciosa. Los cuestionarios que siguen, las personas que han venido con nosotros lo saben. Estos cuestionarios pues también son bien importantes para nosotros, porque bueno, nos da toda la información que se ha tenido en estos periodos en los que han estado. Me van a decir, bueno, es que a lo mejor en un año no me he hecho nada, pues necesitamos corroborarlo, ¿no? Hay procedimientos, están tratando tratamientos hormonales, están tomando otro tipo de medicamentos, es importante para nosotros saberlos.
por qué están acudiendo con nosotros, si están acudiendo por alguna cosa en específica, un dolor, alguna molestia, algo que les está sucediendo. Entonces, sí es importante, lo que ya dijeron todas las doctoras, esta correlación que tenemos con lo que ustedes nos están diciendo, con lo que el médico nos los está refiriendo, con los estudios que se están comparando y con lo que estamos encontrando en ese momento. Entonces, sí, son estudios que a lo mejor la mastografía se puede hacer muy rápido, pero por eso a veces las tenemos tanto tiempo aquí en el gabinete, porque estamos haciendo todo este tipo de correlación y gracias por la paciencia, pero a veces es bien difícil explicarles por qué hacemos toda esta correlación. Y pues es solamente para tener un mejor diagnóstico. Agregando lo tuyo, Marisita, hay pacientes que nos reclaman por qué llenan el cuestionario clínico cada año. La verdad que muchas veces, bueno, nos alarma todo lo que se cambia la gente de casa, cambian de casa muy frecuente, pero también algo muy importante, si es una paciente que le diagnosticaron un cáncer y recibió tratamiento, en ese año cambió la hoja anterior. Entonces, sí, ayúdennos con la información clínica que es muy valiosa, como ya mencionó la doctora Marisa, para nuestro diagnóstico. Pues ya estamos en tiempo. Son unas 6, doctora. No sé si quiera que continuemos o cerramos con los comentarios finales. Bueno, pues ¿Sí? yo creo que sí, para no quitarle su valioso tiempo, podemos hacer el cierre. Le cedo la palabra, doctora Marisa Bravo. Pues primeramente, gracias a ustedes, mis compañeras, a mi maestra, que pues, todas estamos siendo alumnas de la doctora Lara y por las que nos ha dado la oportunidad de seguir haciendo lo que queremos y que nos guste y que nos apasiona. A ustedes, nuestras pacientes, y se los he compartido en algún momento a algunas de ustedes, ustedes son nuestro motor y el motivo y la razón por la que trabajamos y hacemos lo mejor que podemos, el tratar de actualizarnos en lecturas, en conocimientos, en guías, en congresos, actualizarnos en los avances tecnológicos, pues es para ustedes, porque son lo más importante y yo estoy muy contenta porque pues estoy viendo pacientes de muchos años que nos hemos visto y que ahora las estoy viendo en otra forma aquí en el webinar y me da mucho gusto verlas aquí, algunas no con diagnósticos favorables, pero que siguen y estamos el día a día y estamos bien. Y yo nada más dar las gracias por esta motivación. Ustedes son nuestro motor y nuestra motivación día a día. Gracias. Adelante, doctora Claudia Sandoval. Muchas gracias, Marisa, por tus palabras. Gracias, doctoras. Gracias a las pacientes que depositan su confianza para llevar su seguimiento, sus controles, todo lo que hacemos, toda la tecnología, lo dedicados que somos para las revisiones de sus estudios, de las revisiones de los informes médicos, es para que tengamos estudios más precisos y eso va a hacer la diferencia para una mejor calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, doctora Lara. Gracias, Claudia. Andrea. Pues nuevamente agradecer a todas nuestras pacientes. Me sumo a los comentarios de mis compañeras. Ustedes son nuestro motor diario. Poder llegar a un diagnóstico correcto, preciso y ver en seguimiento a nuestras pacientes es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿no? Encontrar lesiones tempranas y poder dar un diagnóstico para que el tratamiento sea el más oportuno para ustedes es lo que nos motiva. Muchísimas gracias a todas ustedes por venir el día de hoy con nosotros y pues también a mis compañeras que siempre están al pie de cañón con nosotros. Bueno, creo que ya me dejaron el final y ya no va a haber qué decir. Nada más agradecerles su presencia, sus preguntas, su interés.
y seguimos en la lucha. Gracias. Muchas gracias a todas. Bonito día. Gracias, gracias. Y esta grabación sí van a poderla obtener en YouTube, solamente para que me están preguntando que si la pueden grabar. Va a estar grabada y la pueden seguir en nuestro canal de YouTube, así como muchas cosas que hacemos para los médicos clínicos, pero también para ustedes. Así que sigan nuestro canal de YouTube, ahí va a estar grabada esta conversación que tuvimos, esta plática con ustedes. Nada más, perdón. Ay, perdón. Y también, si tienen todavía algunas preguntas que no quedaron por responder, estamos a sus órdenes en los 3 centros. Si quieren, las hacemos de forma personalizada. Muchas gracias. Gracias, doctoras.